Esta es la industria. El día de hoy vamos a tocar un tema un poco delicado. Vamos a hablar de algunas imposiciones que tiene la Iglesia Católica, entre otras iglesias, con los sacerdotes, incluso con los fanáticos, los feligreses, que no están acorde con los tiempos. Y además de que no están acorde con los tiempos, no han estado acorde nunca con la naturaleza humana. Antes de nosotros entrar a ese tema, vamos a mencionar algunas cosas que han sucedido que queremos por lo menos mencionarlas. Es probable que más adelante hagamos videos detallando esos temas, pero por ahora vamos a mencionarlo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que era sujeto de un juicio político que había echado a andar la vocera de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en el cual se le estaba acusando de 2 cargos, ha sido absuelto. Señores, Donald Trump sale airoso de esta situación. Entiendo que sale más fuerte porque se muestra como un ganador, ya que lo que se puede percibir es que el Congreso de Estados Unidos no ha podido con él. También hay que hacer notar que en las conversaciones, en los debates políticos que ha hecho el partido de oposición, se ha escuchado mucho cómo Donald Trump es el gran muro. Donald Trump es el gran obstáculo que tienen ellos para llegar a la presidencia. Entonces entendemos que esta situación lo que hace es que fortalece mucho más a Donald Trump. Otra cosa es que en el discurso del Estado de la Unión de Estados Unidos, hecho por Donald Trump, se vio la situación con la vocera de la Cámara de Representantes, donde él le dejó la mano tendida y esta, en respuesta, rompió 2 copias del discurso, o las hojas, pues son diferentes hojas, rompió del discurso de Donald Trump. Otra cosa es que ahí estuvo presente en el discurso Juan Guaidó, que es supuestamente el presidente encargado de Venezuela, en teoría, pero en la práctica no, ya que el presidente es Nicolás Maduro. Y en este discurso se le dio mucha relevancia a él, en el discurso de Estado de la Unión. Otra cosa que ha sucedido en el mundo es que el ex jefe de sicarios del gran capo colombiano Pablo Escobar, llamado Popeye, falleció de un cáncer de estómago. Señores, un hombre que tiene en su haber, en su currículum, más de 300 muertes, cientos de muertes, como sicario, como jefe de sicario de Pablo Escobar, que ha matado altos funcionarios del gobierno de Colombia durante esa época de Pablo Escobar. Y miren ustedes de qué viene a morirse. Por ahí hay una serie en Netflix sobre Popeye. Se la recomendamos. Déjame chequear el nombre, porque nunca lo recuerdo. Sobreviviendo a Escobar, alias JJ. Búsquenla en Netflix para que sepan un poco más de este personaje, de las atrocidades que hizo y de cómo fue su vida. Entonces, Joen, dime de ti, ¿cómo está todo? Todo bien, muy buenas tardes. Estamos aquí en cabina nuevamente. Corrección. Tú le dices buenas tardes, si yo lo veo de madrugada el video. Eso son las diferencias de horario, entonces. No. Para en este momento cuando lo vean, pues buenas para todos. Hola. Muy interesantes los temas de hoy que vamos a tratar y los avances. Nada, aquí presente, vamos a meter mano entonces. Mira, la razón por la que yo traigo este tema es porque entre los temas que se han presentado en el mundo últimamente está una noticia de que el Vaticano destituyó un cura por abuso sexual. Pero que este es un tema que ha estado en la palestra pública por muchos años
Y yo diría que cada día, cada mes, escuchamos noticias de sacerdotes que están cometiendo este tipo de hechos. Y a nosotros tiene que prenderse un bombillito, tiene que prenderse una luz. ¿Por qué razón esto es una práctica tan común entre los sacerdotes, el asunto de los abusos sexuales? Quiero citar una película que la pueden ver en Netflix también, por lo menos en los países de Latinoamérica, que se llama Spotlight. En esta película se narra un escándalo de violaciones de un cura que violó más de 80 niños en la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos. Y fue todo un escándalo. Y también se muestra cómo la iglesia quiso ocultar esta situación. Esta película está basada en hechos reales. Entonces, yo te pregunto, Joen, ¿qué tú crees que está provocando que los sacerdotes estén cometiendo este tipo de atrocidades? En primer lugar, un breve estudio así, mirando algunos recuentos históricos atrás. Yo pienso que las normas de la Iglesia Católica influyen mucho, porque Dios hizo al hombre y creó a la mujer. Entonces, no veo el por qué un sacerdote no puede tener su pareja, ¿entiendes? Y pienso que uno de los principales motivos por los que se dan muchos casos de abuso entre la Iglesia Católica con los niños y otras entidades. Señores, estamos hablando de que, según Joen, el tema de que estén suprimiéndole necesidades fisiológicas a los sacerdotes es, a su entender, la razón por la cual ellos están haciendo este tipo de atrocidades. Ahora bien, lo primero que quiero decir es que estoy de acuerdo con él, pero yo pienso que hay un problema un poco más profundo, y es que yo diría que hay tradiciones que nosotros tenemos que revisar. O sea, es increíble cómo la iglesia, después de miles de años, quiere tener algunas tradiciones, o sea, no se sientan y las revisan. Y no solamente está ese tema que estamos comentando, hay muchísimas otras cosas. Pero enfocándonos en esa, yo pienso que es eso. O sea, el ser humano tiene una necesidad natural al sexo. Fisiológica. Es una cosa que el ser humano siente la necesidad de tener relaciones. Entonces, ustedes están trancando sacerdotes en la iglesia y le están poniendo solamente niños, que son, bueno, está interactuando con todo tipo de personas, pero los más vulnerables son los niños. Entonces, de cierta manera, es como un conjunto de cosas. Nosotros no estamos defendiéndolo, pero tampoco podemos hacernos ciegos ante la realidad de que la iglesia tiene que entender de que eso no puede seguir así. Eso no se va a resolver sancionando simplemente a los sacerdotes. Tiene que haber cambios más profundos. Tiene que revisarse esa tradición, esa regla. Que como que para tú estar puro para Dios, tú no puedes tener relaciones sexuales. ¿Qué tan cierto puede ser esto? Y ahí están las consecuencias. Y para muestra un botón, esos son el tipo de cosas que pueden acabar con el tiempo, en algún momento, con la iglesia, porque ya los padres, muchos, no se sienten seguros dejando a sus hijos cerca de sacerdotes, sabiendo de que lo están exponiendo a esto. Y yo les diría, tengan mucho cuidado, porque es que ustedes están poniendo en manos de personas que tienen reprimidos algunas necesidades humanas, sus hijos. Entonces, a nosotros nos gustaría saber qué ustedes opinan de esto, y porque esto es un tema muy controversial, pero es una realidad. Es una realidad, cada día suceden más casos y alguna razón, algún motivo debe haber. Y el motivo de decir que todos los sacerdotes son malos, eso no puede ser la respuesta. ¿Qué tú crees de eso?
Eh, yo pienso que, en primer lugar, la iglesia debería tomar, no vamos a llamarle soluciones drásticas, pero vemos que constantemente se siguen dando esos casos. Y como tú dices, se ponen sanciones como un poco no tanto severas. No, Pero hay sacerdotes hasta presos, pero no se erradica el mal. o sea, no se identifica y tampoco ¿Por se qué el radica. problema? Porque, Exactamente. no ha aparecido una persona en los altos mandos de la iglesia y ha dicho lo que nosotros estamos diciendo. Exacto. Yo pienso por ejemplo, el padre del estadounidense que renunció a los hábitos porque sentía atracción por una chica. Se llama padre Alberto. Eh, Él sintió atracción por una chica y antes de él faltarle a Dios o a la iglesia, prefirió dejar los hábitos y renunciar a la iglesia como sacerdote. Es que hay que hacernos la Y se pregunta. casó. Hay que hacernos la pregunta. ¿Faltarle a la religión es faltarle a Dios? O sea, estamos hablando de que hay muchísimas religiones donde cada una de ellas tiene una interpretación distinta de muchos temas. Vamos a suponer que tú coges un tema y cada una de las iglesias en muchos casos tienen interpretaciones distintas. Y entonces si tú estás en una iglesia, tú te llevas de ese mandato. Entonces si no te llevas, estás faltándole a Dios. Pero si tú estuviese en otra iglesia y ese mandato se toma de otra manera y tú te comportas como se comportan en la otra iglesia, o sea, ¿quién está faltando a Dios? Entonces aquí llegamos al punto de que en realidad, a mi entender, no existe la verdad absoluta. No existe ese término absoluto. O sea, yo entiendo que cada quien interpreta esa parte de no faltarle a Dios a su propia manera. Y hablo de los casos de las personas que creen en Dios, porque también puede existir casos de personas que no creen en Dios. Obviamente existen los ateos y también hay ateos que son mucho más sanos, mucho más que muchos religiosos. Eso es algo increíble, pero es una realidad. Eso es cierto, lo que tú acabas de decir. Por eso es que la Biblia es el libro más controversial universalmente. Porque en muchas partes, y me van a disculpar los cristianos y creyentes, porque se contradice ella misma. Y en cuanto a la misma religión, refiriéndome específicamente a la católica. Por ejemplo, en la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, y menciona de que el hombre en cierto tiempo se separará de su padre y su madre y se unirá a su mujer y creará su familia. Entonces, el mandato es que Dios manda a que el hombre debe unirse a una mujer. ¿Entiendes? Entonces no veo por qué la Iglesia Católica se empeña tanto en mantener los miembros, como los sacerdotes de la Iglesia, como tan separados de ese mandato de la Biblia. Yo pienso que esa es una consecuencia de este tipo de mentalidad. ¿Por qué se hace eso? Porque siempre se ha hecho. ¿Y por qué no se cambia eso? Porque siempre se ha hecho así. Señores, ese tipo de respuesta es lo que lleva al ser humano a no crecer, a no desarrollarse, a no crear cosas nuevas, a no explorar. No llegamos a la luna pensando así. No nos inventamos el internet pensando así. No nos inventamos las telecomunicaciones pensando así. O sea, es por esos locos que se arriesgan, es por esos locos que tienen la audacia de vencer el miedo y de vencer como la forma de pensar de siempre. Entonces yo creo que es momento de que la Iglesia Católica revise ese y muchos otros reglas que tienen. Por ejemplo, yo te voy a decir algo más. Y yo sé que mucha gente se va a ofender por lo que yo voy a decir, pero aún así lo diré. Yo no entiendo cómo es que la ceremonia de una misa católica es la misma que hace 1000 años. Eso es una realidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo pienso que en esa parte la iglesia se está perdiendo un poco porque empiezan a surgir nuevas generaciones y yo creo que la razón por la que los niños de hoy
asistan a la iglesia no sea por tradición y ya, no sea Muy buen punto. porque los padres me enseñaron y ya. Yo sé que la iglesia católica tiene muchísimas buenas iniciativas. No estoy diciendo que todo sea malo. Las pastorales juveniles, todo ese tipo de congregaciones, todo ese tipo de asociaciones que se hacen son excelentes y ayudan a complementar lo que es la parte de la iglesia. Pero yo pienso que no es necesario hacer las cosas de la misma manera siempre, porque realmente al final lo que importa es que la palabra de Dios llegue y que las cosas, lo que importa son los resultados. Si usted vive en paz, usted vive en paz consigo mismo, usted está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces si usted tiene principios católicos, principios cristianos, y usted tiene todas estas condiciones, entonces usted no está mal. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Sí, Entonces, sí. yo pienso que hay que establecer la diferencia entre lo que es Dios y la iglesia. Por más que nosotros queramos decir que es lo mismo, yo estoy seguro de que no lo es. O sea, la iglesia es una manera de llegar a Dios. Y por eso hay miles de maneras de llegar a Dios. Es una realidad. Yo siempre he dicho que no todo el que ya, o sea, lo dicen, que no todo el que me llame Señor, dice en la Biblia, entrará al reino de los cielos. Entonces eso es un punto de que te dice de que la iglesia no es tan importante para tú ya acercarte a Dios, ¿entiendes? Porque irá mucho, pero no todos serán salvados. Yo le quiero decir a todos los oyentes que son opiniones muy personales, que no queremos ofender a nadie. Simplemente no podemos hacernos ciegos ante la realidad de esta situación por la que han pasado miles y quién sabe si millones de niños con sacerdotes, y que también los sacerdotes se le están probablemente creando las condiciones para que ellos, o sea, lo están poniendo lo están poniendo entre la espada y la pared. Y la soga se está rompiendo. Y no es justificándolo tampoco. Y la soga se está rompiendo por lo más débil. Entonces, nosotros queremos hacer un llamado a la iglesia de que se revise. Es hora de que se revise. Que tienen que saber de que debajo de esa sotana es un hombre de carne que hay hueso. Sí, yo soy de... Que tienen necesidades fisiológicas y humanas. Yo soy de costumbre cristiana, de costumbre católica. O sea que mi interés de que la iglesia católica haga todas estas cosas, revise todas estas cosas, no es con mala intención. No estoy tratando de atacarla. Así que yo espero que este comentario se tome de la mejor manera, porque estos son temas muy controversiales. Pues bien, queremos recordarle que estos episodios están siendo grabados en Undercover Records. Pueden ver el enlace ahí en la descripción, @Undercover Records 1. Records con Z, recuerden. Pueden seguir a la industria en @esta es la industria. Recuerden suscribirse al canal. Y comentar del tema que hemos hablado debajo en los comentarios. Poner su comentario. Activar las notificaciones. ¿Qué se nos queda? Spotify. Bueno, nos sigan. Bueno, sí, estamos seteando esa parte, porque los capítulos van a estar disponibles en Spotify, en Anchor, en los podcasts de Apple, en los podcasts de Google, pero estamos en esa parte. Por lo pronto vayan escuchándonos por acá, por YouTube. Y pues nada, gracias por su sintonía y manténganse atentos. ¡Nos fuimos! Esta es la industria.